bueno, que tenga ese respaldo. Entonces comparto la pantalla de lo último que hicimos, que fue la construcción del flujo de caja. Este es un estado financiero que nos permite ver, bueno, cuál es el flujo de caja de un proyecto. El flujo de caja es importante porque pues a partir de esos flujos de caja que ustedes ven al final en negritas, pues vamos a utilizar estos datos para hacer la evaluación financiera. Es decir, para hacer una evaluación necesitamos información y esta es justamente la información que se genera. Esto es proyectar los resultados esperados con el proyecto. Si se cumplen, pues, las condiciones establecidas en el estudio de mercado, en el estudio técnico, en el estudio organizacional, que van nutriendo de información para generar lo que conocemos como este estado financiero, es el flujo de caja. Entonces, este flujo de caja que nos queda al final es ir descontando los ingresos de los egresos. Al final del día es eso. Y distinguimos diferentes momentos. El momento cero, que es cuando se inicia la inversión inicial, ¿sí? Ese es el momento previo a la puesta en marcha de un proyecto. El momento uno es el arranque, digamos, del proyecto. Y bueno, se puede hacer la proyección de estos flujos de efectivo o cash flow, ¿no? Como se le conoce en inglés, eh, de 5 o de 10 años, dependiendo también cuál sea el horizonte de planeación o el horizonte de vida del proyecto. En este caso, utilizamos un ejemplo para un proyecto que tiene un periodo de vida de al menos 10 años. Por eso fue que hicimos este periodo de proyectar estos ingresos y egresos a lo largo de 10 años. A continuación, entonces, este fue, digamos, un ejemplo para una situación, para un proyecto en donde se utilizan recursos propios para la compra, para la adquisición de los activos, de los diferentes activos, tangibles, intangibles, y desde luego el capital de trabajo, para poder poner en marcha este proyecto. Pero algunas veces no siempre se podrá tener la disponibilidad del efectivo. Entonces vamos a analizar casos en donde se tenga que recurrir al financiamiento bancario y de esta manera, bueno, ver cómo los gastos financieros, que al final son lo que nos cobran los bancos, cuando pedimos un préstamo, nos hacen firmar un contrato y bueno, nos muestran que vamos a ir pagando ciertas mensualidades o cuotas anuales, dependiendo de cómo se haya acordado. Y bueno, en esa cuota que se paga al banco, se desglosan dos rubros. Uno que es el interés bancario, que es la ganancia al final del día del banco, es el negocio del banco, prestar dinero, cobrar una tasa de interés y bueno, reinvertir esos fondos para seguir prestando en diferentes proyectos. Y otra parte que es la amortización. La amortización es cuando se va disminuyendo la deuda. Entonces, una parte de esta cuota que hay que pagar, que representa un gasto financiero, que es el pago del interés. Y por otra parte, el otro componente es la amortización de esa deuda, ¿no? Entonces, lo que conviene es ir amortizando, ir adelantando anualidades para ir disminuyendo esa deuda, porque el interés, como vamos a ver, se calcula sobre el saldo que queda de la deuda. Entonces, si tú pagas por adelantado, pues estás reduciendo la deuda y en consecuencia el porcentaje que vas a pagar de ese interés. Entonces vamos a ver, bueno, que el ejemplo anterior en donde analizábamos el ejercicio nos permitía, bueno, medir la rentabilidad en general de la inversión, obtener al menos los flujos de efectivo. Sin embargo, a veces se tiene que recurrir al préstamo bancario
o algún otro instrumento de financiamiento, además del préstamo bancario. En las empresas ya constituidas, o sea, ya que están operando, algunas recibirán financiamiento a través de la emisión de lo que se llaman las acciones, por ejemplo, de su empresa, que te da derecho a ti como inversor de comprar esas acciones y tener derecho a recibir parte de las utilidades que genera esa empresa. Para proyectos nuevos, bueno, son los inversores quienes apuestan por un proyecto o en su caso la entidad bancaria que evalúa si este proyecto tendrá viabilidad o no y entonces decide prestarte o no el recurso financiero. Entonces, como los intereses que se pagan cuando uno solicita un préstamo son un gasto, este gasto va a tener un efecto, desde luego, sobre la utilidad y va a tener un efecto sobre el flujo que al final del día nos va a quedar sobre el flujo de efectivo. Entonces, estas cuotas que tienen que pagarse derivado de solicitar un préstamo bancario se dividen en dos partes que ya comentaba. Una parte es el interés, que es lo que cobra el banco, una tasa de interés, y la otra es la amortización. Una parte se va para disminuir el saldo de tu deuda. Entonces, a partir de esto, bueno, tenemos que incorporar qué efecto tiene el préstamo bancario o alguna otra fuente de financiamiento sobre el monto que va a tener que invertir el inversor. Desde luego que cuando te prestan dinero, pues tienes una reducción de lo que tienes que pagar en ese momento. Entonces, en el momento cero, ese préstamo va a ser un ingreso que vas a tener que pagar más adelante. Y ahí sí se va a convertir en números que van a ir restando a las utilidades antes de impuesto. Entonces vamos a ver un ejercicio de esa naturaleza con la intención de ver, bueno, cómo se puede construir este flujo de caja. Para ello me permití presentarles a ustedes esta estructura en donde en rojo coloqué las nuevas adiciones, digamos, a lo que ya habíamos visto. Aquí, por ejemplo, tenemos de los ingresos afectos a impuestos. Les vamos a descontar los egresos afectos a impuestos. También le vamos ahora a descontar los intereses del préstamo bancario, que como se pueden dar cuenta, los intereses, como es algo que es un gasto financiero, va a reducir al final del día la utilidad antes de impuesto. Entonces, este interés ahí tiene una afectación sobre esta utilidad antes de impuesto porque la va a ir reduciendo y en consecuencia también va a reducir, pues el porcentaje que se paga de impuesto. No sé si voy a hacer un paréntesis para comentar, probablemente algún familiar de ustedes haya solicitado alguna vez algún préstamo bancario y bueno, si lo está pagando mes con mes regularmente, y si es persona física y hace declaración anual, sabrán que ese préstamo, sobre todo los hipotecarios, ese préstamo tiene un beneficio fiscal porque te permite deducir impuestos, es decir, pagarle menos al fisco. Ese es, digamos, el beneficio fiscal. Igualmente pasa aquí. El interés, en este caso, está reduciendo la utilidad antes de impuesto y, en consecuencia, el impuesto que se va a pagar. Después, bueno, al restarle la utilidad antes de impuesto, el impuesto, tendríamos la utilidad neta, que es la utilidad después de impuesto. Aquí vamos a sumarle los ajustes por gastos no desembolsables, como por ejemplo la depreciación de los activos físicos, la amortización de los activos intangibles, por ejemplo, y le vamos a restar los egresos no afectos a impuestos. Le vamos a sumar también los beneficios no afectos a impuestos, estos ajustes,
y le vamos a sumar, al menos en el año cero, que es en el año en donde se recibe el préstamo o el año en donde se reciba el préstamo, se va a considerar un ingreso. Entonces se le suma y le vamos a restar las amortizaciones, porque son salidas de dinero, amortizaciones que estamos pagando para liquidar la deuda. Entonces se le va a restar del flujo de efectivo. Y bueno, al hacer digamos, este cómputo, tendríamos al final el flujo neto de efectivo. Entonces, este interés del préstamo, que es lo que cobra el banco, lo que nos va a cobrar el banco, tiene el beneficio fiscal de que al reducir el monto de la utilidad antes de impuesto, obviamente reducirá en consecuencia el monto del impuesto a pagar. Y bueno, este préstamo que está con signo de más, en el momento en que se reciba, va a reducir el requerimiento de la inversión inicial, puesto que va a ser una entrada de ingreso. En ese momento va a ser una entrada de ingreso. Entonces, si no podía costear parte de los activos, ahora con el préstamo lo puedo costear. Entonces va a ser un ingreso en ese momento. Y eso sí, la amortización, que es parte de la cuota que hay que pagar, va a reducir el flujo de caja, porque finalmente es un egreso, sí que hay que ir liquidando. O sea, me prestaron el dinero y tengo que ir regresando ese dinero y aparte con intereses. Entonces, tiene diferentes efectos, digamos, el solicitar préstamos. Entonces, para que se entienda mejor esta situación, si les parece, vamos a presentar un ejemplo. Creo que la mejor forma de captar estos elementos es justamente aplicando los elementos teóricos que aquí hemos puesto sobre la mesa. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Este es el ejemplo 2. Bueno, para el ejemplo anterior, que es el que acabamos de ver en la última sesión de clase, se supone que el inversor, suponga que el inversor podrá obtener un préstamo. Ya no es necesario que invierta todo él con recursos propios, sino que puede acceder a un préstamo, digamos un préstamo inicial, un préstamo bancario de 80 millones de pesos a una tasa de interés real del 8%. Esa es la tasa que el banco me va a cobrar, el 8%, y que deberá ser pagada en cuotas anuales durante los próximos 8 años. Esa es la situación que presenta esta empresa. Entonces, durante los próximos 8 años, sí vamos a tener que pagar esta cuota, que incluye no solamente el pago del interés, que ya sabemos que tiene una tasa de interés del 8% sobre lo que nos prestaron, sino también hay que pagar una parte que va a la amortización, que esa nos va reduciendo el saldo de la deuda. Y nos pide este ejercicio, bueno, construyase el flujo de efectivo tomando en consideración los elementos anteriores que ya pusimos sobre la mesa, es decir, los datos adicionales, los datos anteriores. El único dato extra es este. ¿Sí? En lugar de financiarse totalmente con recursos propios, se consigue este préstamo que evidentemente en ese momento en que se reciba ese dinero, pues va a disminuir el requerimiento de la inversión inicial. Entonces, vamos a ver cómo podemos ir calculando esta cuota que tenemos que pagar ahora, cuota por el préstamo. Entonces, vamos a aplicar una fórmula. Si lo primero es calcular es el monto de la cuota que se va a pagar derivado de haber solicitado este préstamo. Y bueno, dentro de esa cuota, una parte va para interés y otra parte va para amortizar la deuda. Entonces, aquí podemos calcular la cuota con la siguiente fórmula. El monto de la cuota anual lo vamos a calcular con esta fórmula. Vamos a definir cada una de estas variables, pues con la finalidad de que ustedes puedan calcularlo. Me gustaría que ustedes tuvieran un cuaderno a la mano y que por lo menos hicieran 2 cálculos para corroborar que efectivamente lo hayan comprendido y que hayan entendido el procedimiento. Porque yo aquí se los puedo mostrar, pero lo importante es que ustedes lo sepan hacer. Eso creo que es lo importante. Entonces, si tienen un cuaderno,
lápiz, una calculadora para ir haciendo estos procedimientos, mejor. Vamos a definir cada una de estas variables, en donde C es la cuota, el valor de la cuota que se tiene que pagar. P es el monto del préstamo. La I es la tasa de interés, que en este ejemplo es del 8%, y que vamos a sustituir en esta fórmula como en decimales, no en porcentajes. Es decir, si es el 8%, en decimales es 0.08. N representa el número de cuotas que se servirá el crédito. En el ejercicio dice que son 8 años. Entonces tenemos que ir colocando el número de años, en pocas palabras, N es el número de años en donde se van a tener que pagar estas cuotas. Entonces N va a ser 8. Si reemplazamos los datos que nos da este ejercicio, tendríamos lo siguiente. El préstamo que se va a recibir es de 80 millones. Ahí está reemplazado. La tasa de interés, que esta la vamos a colocar en decimales en lugar de porcentajes. Como es el 8%, en decimales es 0.08. Después vamos a sustituir el valor de N, que es 8 periodos, 8 años, de acuerdo al ejercicio. Y esto lo vamos a dividir entre 1 más I a la N menos 1. ¿Sí? Esto nos va a permitir calcular lo que es la cuota anual. Entonces, lo primero es aquí resolver esta parte del paréntesis. 1 más 0.08 es 1.08. Esto con el uso de una calculadora científica le ponen elevado al exponente. Hay una parte, una tecla que se llama x elevado a la y. Está ahí, es una x elevado a la y. Es decir, un número elevado a una potencia. En este caso, 1.08 elevado al exponente 8. Y eso lo van a multiplicar por 0.08. Ese sería el resultado del denominador. Y después, igual aquí tendrían para el denominador, tendrían que sumar 1 más 0.08, que es 1.08, igual lo elevan a la potencia 8 y le restan 1. Y ya tendrían el resultado del denominador. Ya nada más hacen ese cociente y lo multiplican por 80 millones de pesos. Aquí quiero hacer la aclaración que en caso de que no dispongan de una calculadora científica, pero sí dispongan de Internet, lo pueden hacer a través del uso del Internet. Vamos a mostrar cómo. Nada más déjenme anotar el dato. Es 0.08 que multiplica 1.08 a la 8 entre 1.08 elevado a la 8 menos 1 y multiplicado por los 80 millones. Voy a dejar de compartir la pantalla para presentar cómo lo pueden ustedes hacer. Permítanme un momento. En caso de que no dispongan de una calculadora científica, lo pueden hacer en Internet. Sí, según yo ya estoy proyectando el Internet. Espero que todos lo puedan ver. En caso de que no sea así, les pido que me avisen. Según yo, está proyectando lo que estoy manejando en la página de Internet. Entonces aquí le pueden poner calculadora científica en caso de que no tengan la calculadora. Calculadora científica, y aquí van a ver una función que es x elevado a la y. Entonces, por ejemplo, el ejercicio nos decía 1.08 elevado a la 8. Entonces sería 1.08 y esto le doy aquí hasta que me aparezca el cuadrito este. Aquí este cuadrito, que es la potencia. En este caso va a ser a la 8. Y esto le doy igual. Y después lo multiplico por 0.08. Y este sería el resultado del numerador, que es, lo voy a anotar, 0.148. Y igualmente para el denominador sería 1.08 elevado a la potencia 8 menos 1.
1.08, le doy aquí esta tecla que es x elevado a la y. Ahí me salió ya el cuadrito, como pueden observar. Le pongo elevado a la potencia 8 porque son 8 años. Le doy igual y le resto 1. Y me queda 0.8509. Entonces ya estoy en condiciones de hacer el procedimiento que es 0.148 entre 0.8509 y lo que me salga lo multiplico por los 80 millones. ¿Sí? En caso de que no tengan la calculadora, bueno, así lo pueden hacer. Pero tengan internet, lo pueden calcular de esta manera. Entonces nos quedaría al final, ¿sí? Una cuota anual, porque están en anualidades, una cuota anual de 13 millones, 13.9 millones, así en números redondos. ¿Sí? De esta, una parte, como ya lo comentamos, una parte va a ser para pagar interés, que es lo que cobra el banco, y otra parte que es la amortización, que va a ir a reducir el monto de la deuda. Entonces, bueno, aquí lo pongo y lo vamos a considerar este dato para ir calculando lo que se va a ir pagando año con año. Esta es, digamos, la cuota anual que va a ser fija, va a ser fijo ese monto. Lo que va a variar es el interés que se va a pagar cada año y la amortización que se va a pagar cada año. Al principio los intereses van a ser altos, ¿sí? Pero en la medida en que vayamos amortizando, año con año, la deuda se va a ir reduciendo. En consecuencia, el interés que hay que pagar sobre lo que nos queda de deuda también va a ir reduciéndose. Entonces, la cuota es la misma en todos los periodos, eso ya lo vimos. Para calcular ahora, vamos a calcular el monto del interés. Este se calcula multiplicando el saldo de la deuda, que en este caso son los 80 millones para el primer año, al menos para el primer año, multiplicado por la tasa de interés, que son 0.08. Entonces, si yo multiplico 80 millones, que es en lo que debo en el año 1, por 0.08, yo voy a pagar una tasa de interés de 6.4 millones. Es decir, 6.400.000 pesos en el primer año. ¿Y cuánto voy a pagar de interés? ¿Cuánto voy a pagar de amortización? Sería la diferencia. Si la cuota es la suma, si la cuota que se paga es la suma del interés más la amortización, ¿cuánto debo de pagar de amortización? Pues hago un despeje, en donde la amortización va a ser igual a la cuota menos el interés, el monto del interés. Aquí está, ¿no? Expresado. Entonces, para este ejemplo sería, para el primer año, nada más para el primer año, tendría que hacer esa diferencia. Si la cuota es igual, repito, a el interés más la amortización, si yo despejo de esa fórmula la amortización va a ser igual a la cuota menos el interés, que es justamente lo que estoy reflejando aquí. Al hacer estas operaciones, en el primer año tendría que pagar 7.5 millones de amortización de la deuda. Entonces puedo tener un cuadro de esta naturaleza que me va a ayudar para ir viendo, bueno, cuánto se debe. Y después lo voy incorporando al flujo de caja. Entonces, en el año 1, la deuda total es de 80 millones. En el año 0 es cuando recibí el dinero, ¿no? Esa es una entrada. Ahora en el año 1 debo 80 millones. Y la cuota anual en este caso es la misma en todos los años. Y se desglosa en dos rubros, como ya lo vimos. Una parte es interés, otra parte es amortización. Aquí ya hicimos el ejercicio para el primer año, que es 7.5 millones y 6.4 millones. Ya tenemos ese dato. Ahora hagamos lo mismo para el segundo año, para el tercero y para el octavo año, es decir, para todos estos años. Obviamente, en este segundo año no va a ser el mismo monto de deuda que voy a pagar. ¿Por qué? Porque ya amorticé, ya reduje en 7.5 millones esa deuda. Entonces, aquí va a ser estos 80 millones menos 7.5 que ya perdón, menos estos 6.4
Ahí lo puse al revés, ¿verdad? A ver, vamos a ponerle. Permítanme. Lo puse aquí al revés. Es así. El interés es, la amortización es 7.5. Así. Entonces quedaría así. Entonces de intereses pago 6.4 millones y de amortización pago 7.5 millones. Entonces el monto de la deuda que va a generarme el segundo año ya no va a ser de 80 millones. ¿Por qué? Porque ya aboné una parte. ¿Cuánto aboné? 7.5 millones. Entonces de aquí le tengo que restar esto y este va a ser el nuevo saldo de la deuda, sobre el cual, sobre ese nuevo saldo, me van a cobrar el nuevo interés, que obviamente va a ser menor a este. Y obviamente la diferencia va a ser lo que yo voy a pagar de cuota menos interés, que va a ser este. Entonces, de eso se trata, de ir calculándolo para los 8 años, que es lo que nos estipula este ejercicio. Entonces aquí, digamos, tendríamos esto, como ya pagamos 7.5 millones de pesos, ahora nos quedan 72 millones, 72.4 millones por pagar. De este importe, ¿sí? Si yo lo multiplico, este importe por 0.08, me va a dar 5.7 millones, que es este importe que está aquí. Y ahora bien, la cuota menor sin interés me va a dar igual a estos 8 millones, que es la aportación que se va para liquidar la deuda. Y ahora, en el tercer año, lo que yo amorticé de deuda, se lo voy a restar al monto del saldo que yo tenía de la deuda, es decir, estos 72.4 millones menos los 8.1 millones que ya aboné al banco. Entonces me quedaría tan solo debiendo 64.3. Este sería el nuevo saldo de la deuda. Sobre ese nuevo saldo de la deuda, igualmente tengo que estimar cuánto voy a pagar de interés, que es multiplicando ese monto por 0.08. Si yo lo multiplico por 0.08, me quedaría este monto, 5.1 millones de pesos. Entonces, a la cuota le resto el interés y me va a dar la amortización, toda vez que la cuota se compone de dos elementos: el interés que se paga al banco y la amortización que se paga para ir reduciendo mi deuda. Entonces, si yo quiero calcular la amortización, despejo la amortización va a ser igual a la cuota C menos el interés se está sumando, pasa del otro lado restando, que es lo que yo voy calculando en la amortización, que es esta última columna. Y al final, bueno, lo que voy a tener ya en el año 8, ¿sí? Es decir, lo que se abona, 12.8 millones, es lo que se debe y es exactamente cuando se liquida la deuda, ¿no? Cuando se liquida la deuda. Por el uso de decimales, si nosotros utilizamos todos los decimales, este tiene que ser exactamente igual a este. Aquí, por aproximación, son iguales, ¿no? Por aproximación. Este monto, 12.8 y 12.8. Obviamente, si yo utilizo todos los decimales, pues voy a ser más exacto. Y entonces, esto que voy a pagar liquida a esto que debo y se acabó la deuda. Esta columna representa los gastos financieros que se pagan por el uso del dinero ajeno, que en este caso es el bancario. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿De dónde salieron estos datos? Porque esta información nos va a servir para calcular el estado financiero, que es el flujo de efectivo. Si no hay dudas, entonces continúo. Le pueden escribir o pueden hablar, ¿eh? En caso de que por ahí tengan ruido de fondo y no quieran que se escuche, lo pueden escribir sin ningún problema. Entonces, los gastos financieros, que son los intereses, son egresos a efectos e impuestos. ¿Qué quiere decir efectos e impuestos? Que reducen el monto de los impuestos.
Entonces, en este caso, si yo construyo mi flujo de efectivo para este rubro en particular, me quedaría en el año 0, nada, porque es cuando recibo yo el dinero, ¿no? Y ya en el año 1 empiezo a pagar. Entonces me quedarían estos gastos financieros, que son los intereses, para todos los años. 6.4 millones, 5.7 millones, porque están en miles, para ahorrar espacio, en miles. Entonces voy acomodándolos, y bueno, al final termino ya liquidando todo lo que se va, lo que voy pagando en estos 8 años, ¿no? Todo lo que se le tiene que pagar al banco. Entonces, eso me quedaría de interés. Es simplemente la información que obtuve en el cuadro anterior, la acomodo para ir construyendo lo que es el flujo de caja. Y la amortización, ¿cómo queda? Igual, lo utilicé en miles para ahorrarme espacio, pero se supone que aquí van 3 ceros más, es decir, le moché 3 ceros. Entonces serían 7.5 millones, ¿sí? La amortización, 8 millones, 8.7, 9.4 millones, 10.2, etcétera. En la medida en que se va amortizando más y más, el monto de la deuda va liquidándose, va pagándose hasta llegar a liquidarla totalmente. Es así como lo acomodo, ¿sí? Ya tengo estos dos rubros acomodados en el año 8, que es el que me permite liquidar lo que debo de la deuda. Y el préstamo, este sí, se considera un ingreso cuando me lo prestan, cuando me dan el dinero, ¿no? Cuando el banco me da el dinero para financiar, de acuerdo al ejercicio, el monto de los activos necesarios para producir bienes y servicios. Estos 80 millones, que aquí están en miles, como se pueden dar cuenta, en miles, pues en el año 0 representa una entrada, ¿sí? Y así lo representaría. Vamos a hacer un pequeño corte, vamos a continuar para la construcción de este flujo de caja.